Hola, soy Corina Salazar. Vamos a hablar el día de hoy de un tema que es de gran importancia para el medio de la rehabilitación, como es la cirugía de mano y su rehabilitación, su fisioterapia y su parte de terapia ocupacional en este caso. Hemos invitado para esta entrevista al doctor Oscar Farías, cirujano de mano, uno de nuestros mejores cirujanos de mano en el país, y a la licenciada Joana Ochoa, terapista ocupacional. Ambos forman parte de nuestro equipo interdisciplinario de rehabilitación a domicilio y con ellos vamos a conversar de este tema importante para todos ustedes y sobre todo para los fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales que están formándose o que acaban de graduarse. Doctor Farías, hábleme un poco. Cuando decimos cirujano de mano o cirugía de mano, ¿nada más nos referimos a la parte de la mano o los cirujanos de mano atienden o evalúan otras partes del miembro superior? Sí, Corina, mira, a nosotros por mucho tiempo pues, se nos han encasillado en el hecho de que el cirujano de mano se refiere solamente a la mano. Y no es así. La cirugía de mano se refiere al miembro superior. Todo ese miembro, ese cuadrante superior, nosotros lo tratamos. Pero muchos pacientes y muchas personas y muchos colegas piensan que solamente es mano. Tratamos fracturas y tratamos lesiones vasculares, lesiones nerviosas también. Ok, entonces cuando decimos cirujano de mano, no vamos a decir nada más la mano. El cirujano de mano puede ocuparse también del codo, de la muñeca, del hombro. Del hombro también, puede ocuparse del hombro. El hecho está de que las lesiones del plexo braquial, que son lesiones nerviosas, vienen desde arriba, casi desde la columna, y el único que las opera es el cirujano de mano. Ok, sumamente interesante esta parte, ¿verdad, Joana? Sí, así es. ¿Sabías tú esto? Sí, claro, es fundamental saber que el cirujano de mano pues tiene o atiende el cuadrante superior completo de diferentes patologías. Ok, vamos a hablar en este momento acerca de las lesiones, traumatismo o enfermedades que usted más atiende en los adultos mayores en su consulta. En estos pacientes, este tipo de pacientes adultos mayores, los podemos dividir casi en dos partes, lo que son por accidente y lo que son por enfermedad. Los accidentes, bueno, los sufre casi toda la mayoría de la población, pero los adultos mayores son más frecuentes las fracturas de radio, el extremo distal del radio, porque con sufrir una caída, por su problema de disminución de la densidad ósea, pues es más frecuente ese tipo de lesiones. Si nos enfocamos en otro tipo de enfermedades, pueden ser lesiones tendinosas, como son una enfermedad de Kerben, un dedo en gatillo, un síndrome del túnel del carpo. Esas son lesiones que yo manejo muy frecuentemente en adultos mayores. Ok. Hay algo interesante y es que vamos a tratar de dar una información un poquito más exacta. Cuando usted evalúa o trata o hace cirugía, por ejemplo, en un problema tendinoso, ¿cuál es el tiempo en el cual usted envía a estos pacientes a rehabilitación y cuáles son los cuidados que ustedes indican a las personas en rehabilitación para tratar a sus pacientes? Esa pregunta es bastante importante. Cuando nosotros operamos a un paciente con una lesión tendinosa, generalmente la de los flexores, lo más frecuente es que esos pacientes vayan a rehabilitación en una semana, por el hecho de que esos tendones se adhieren a todo el tejido que está alrededor. Si pasa más de una semana, se va a adherir y vamos a tener adherencia del tendón y vamos a tener rigideces articulares. Entonces, eso sí es importante que se sepa, porque el resto de los tendones podemos mantenerlos un poco más tiempo, pero los flexores de la mano no. Hay que rehabilitarlos en forma rápida. Lo que quería acotar, ¿no?, era que la rehabilitación temprana, además de ser una semana, también podemos influir los terapeutas ocupacionales y los fisioterapeutas en la educación sanitaria, tanto al paciente como al familiar, en el contexto. Ya a las 24 horas o antes, después de la cirugía, 1 o 2 horas, ¿cuál es la indicación? Bueno, elevar el miembro, mantenerlo para la disminución del edema, la sensibilidad, el dolor, cómo se maneja, ¿no?, a través del tratamiento farmacológico, pero sobre todo cuál es el posicionamiento adecuado. Y esa es una de las indicaciones terapéuticas tempranas que se debe dar, ¿no? Entonces es importante eso. Usted me leyó el pensamiento. Ajá. ¿Qué pasa aquí? Lo que más indico al paciente después de operado es elevar la mano. La mano que esté por encima del corazón. Si está el corazón, la mano que esté aquí.
Muchos me preguntan, doctor, ¿pero puedo usar un cabestrillo? No les recomiendo un cabestrillo porque me queda debajo y los dedos se inflaman. Y al inflamarse, disminuye la movilidad y me van a hacer problemas de rigidez. Cuando mandamos al paciente por lesiones de tendones a la semana, es para que en ese proceso desde el postoperatorio inmediato a la semana, baje el proceso inflamatorio y de esa manera, pues ya el fisioterapeuta empieza a trabajar con él. Ok. Entonces, en la parte a nivel tendinoso, los cuidados básicos que debe tener y las indicaciones que usted le debe dar al rehabilitador es. A nivel tendinoso, digo, movilización pasiva. La movilización activa no quiero que la comiencen tan rápido porque puede romper la sutura y perdemos la cirugía. Pero sí la movilización pasiva del paciente. También necesito tratamiento antiedema, que esto lo saben más los fisioterapeutas que yo. Entonces yo les pido eso, tratamiento antiedema, algo que me mejore el dolor y posteriormente pues la movilización pasiva. A posterior esto, pues quito la sutura, prefiero que también que me den la cicatriz para evitar la adherencia de esa cicatriz. Importante, manejar la cicatriz o de la herida como tal. Y bueno, también ¿no? acotar que es importante el uso de las órtesis o las férulas en ese momento, ¿no? ¿A dónde lo voy a inmovilizar? ¿Por dónde va a ir la férula? Porque muchas veces, si el problema es en muñeca, he tenido pacientes que llegan con la inmovilización hasta la punta de los dedos, y no debe ser porque debe estar libre la articulación metacapoflánica para darle movilidad a los umbilicales. Entonces, lo ideal, ¿cuál sería la inmovilización con la férula? ¿Hasta dónde debe llegar la férula? Dependiendo de la zona donde se lesionó el tendón. Exactamente. Nosotros manejamos zonas, pues. La zona 2 es la peor zona y necesitamos movilizar por arriba de esa zona para que el paciente no haga extensión. La flexión sí la podría hacer en forma pasiva, necesito esto, pero la extensión sí tengo que bloqueársela. Exacto. Si la lesión es un poco más abajo, yo puedo correr la férula más hasta acá, hasta la palma. Eso me ayuda pues a que los dedos se mantengan flexibles. Entonces, dependiendo de la zona, nosotros inmovilizamos al paciente. Ok, y en relación, ya hablamos de la parte tendinosa, y si fuese, por ejemplo, una fractura o si fuese, por ejemplo, una enfermedad degenerativa, artritis, artrosis, en esos casos, ¿cuáles son las indicaciones y el manejo que usted hace? En caso de fractura, y la más común que manejo es la fractura del extremo distal del radio. Y en estos pacientes mayores yo necesito que los pacientes muevan los dedos rápidamente. La principal complicación que sí la he visto es que el paciente me hace rigidez. Muchas veces porque el paciente no mueve los dedos o porque alguien le dice que no los mueva. Y entonces yo se lo digo claro, mire, yo te operé la muñeca, no te operé los dedos. Debes mover los dedos. Les da miedo, sí les da miedo. Al principio duele, pero después, a medida que ellos mueven, se quita. Tengo muchos pacientes que cuando me llegan a la primera consulta, después que los regaño tanto para que muevan los dedos, me llegan así, mira doctor, eso es lo que me gusta. Y la inmovilización llega hasta la palma, de manera que ellos les dé chance de mover la muñeca. Es muy importante. Lo otro que hago también con mis pacientes de una fractura distal de radio, que los opero poniéndole una placa, es que ya esa primera semana le coloco una férula de cierre mágico. De manera que él, en su casa, que esté en reposo, pueda quitarse la férula y mover la muñeca. Sin carga, solamente en movimiento. Eso me ayuda mucho. Y he tenido bastante éxito en esos pacientes con fractura del extremo distal de radio, los cuales he manejado de esa manera. ¿Cuándo se los envío al fisioterapeuta? Bueno, ya cuando quito la sutura, le hago una radiografía de control. Si todo está bien, ya en ese momento ya yo me despido del paciente y se lo envío al fisioterapeuta. Posteriormente ellos van a regresar conmigo. Si tienen alguna complicación, regresan conmigo. Pero les digo claramente que cuando ya ellos terminen su rehabilitación, vuelvan conmigo, a menos que tengan alguna complicación. Exacto. Me pregunto, doctor, si usted tiene contacto directo con los fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales que atienden a sus pacientes. No. Generalmente, pues mis pacientes son manejados por seguro y el seguro es el que se encarga pues, de dirigir a esos pacientes a determinados fisioterapeutas. Me parece muy mal porque a mí me gusta que el fisioterapeuta me llame, me diga, mire doctor, tengo a su paciente aquí, de nombre tal, que él tiene esta patología, yo le voy a hacer tal y tal cosa. Y que posteriormente me llame y me diga, doctor, el paciente va evolucionando bien, o si no, el paciente no va evolucionando bien, vamos a revisarlo a ver qué está fallando. Eso es una buena comunicación. Es importante.
Sí, lo que yo veo aquí es que hay una desconexión entre la parte médica y la parte de rehabilitación como tal, ¿no? Eso es algo que habría que mejorar porque esto va en detrimento del paciente indudablemente. Después llegan los pacientes a su consulta con retracciones, con adherencias y es mucho más complicado rehabilitar a un paciente después que ha adquirido todas estas dificultades. ¿Cómo cree usted que pudiésemos mejorar esto? Mira, haciendo educación. Educación. Educación, no de otra manera. El paciente entienda que si no va a la persona adecuada, que si no se maneja en grupo, que todos tengamos comunicación de su patología. Hay algo que yo le digo al paciente siempre. Mire, usted tiene una patología y ahorita tiene o una enfermedad, y esa enfermedad ya es mi problema también. Porque es mío, hasta que yo no se lo resuelva, yo no voy a estar tranquilo y yo tengo que buscar a la gente más adecuada para que maneje conmigo ese paciente. Por eso estamos incluso trabajando en equipo, porque realmente trabajar en equipo interdisciplinario en este caso, porque hay una comunicación directa entre el profesional de la rehabilitación, un terapista ocupacional, fisioterapeuta, terapista de lenguaje o otra de las subespecialidades que tenemos en rehabilitación con su médico, el médico tratante de su paciente. Evidentemente aquí en el área de mano, en este caso, por supuesto, tenemos una desconexión total en donde el paciente es operado, después va al área de rehabilitación con algunos inconvenientes, en donde el paciente no va en el momento adecuado cuando debería ir, en donde no recibe la rehabilitación adecuada porque hay una desconexión con el médico tratante. ¿Qué es lo que sugerimos acá? Que el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional deben estar en contacto con el médico tratante de su paciente. Si lo desconocen, tienen que averiguar quién es su médico, llamarlo, comunicarse de alguna manera, porque es allí donde va a ser realmente la rehabilitación como debe ser del paciente. Y vamos a evitarnos todos los contratiempos que ocasionan que después de un paciente ha sido intervenido quirúrgicamente en una clínica, por ejemplo, pierda su funcionalidad o no se realice en forma adecuada porque hay una desconexión con el paciente y el médico y el fisioterapeuta o el terapeuta ocupacional. Sí, y es importante que mencionar también las complicaciones que usted decía, doctor, que no solamente la rigidez o la fibrosis o la adherencia a la cicatriz, también algo importante, el aspecto emocional. Muchas veces el paciente tú te encuentras con que no quiere mover la mano porque le da miedo, Sí. le da miedo porque puede romperse el tendón, el nervio. Entonces, allí es importante ver cómo están las emociones del paciente, cómo está la salud mental, porque si tengo un paciente recién operado, pero está deprimido, no quiere mover la mano por el terror que tiene y también porque puede tener una catastrofización del dolor, que es el aumento exagerado de ese dolor. ¿Cómo lo manejamos? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos nosotros para prevenir esto o manejar esto? Bueno, como decía Corina, con la ayuda del equipo interdisciplinario, en este caso lo remito a un psicólogo para evitar que haya un SUDEC, o cuáles son las herramientas que yo como terapeuta ocupacional o fisioterapeuta podemos tener para prevenir todo este tipo de cosas. Entonces es importante esta alianza y la comunicación, como decía el doctor, eficaz entre los profesionales. Es importante siempre hablar con la familia, educar al paciente y obviamente pues tener esa comunicación. Eso es lo ideal. Lo ideal es que a mí me encanta cuando un fisioterapeuta me llama, mire doctor, aquí tengo su paciente, eso es buenísimo. Pero yo sé que está enfocada en tratar al paciente junto conmigo. Y no es muy malo que me llegue después de 10, 12 sesiones de rehabilitación, bueno, pero todavía estoy igual, nunca supe qué pasó al principio. Exactamente. También la parte de prevención, ¿no? Porque tenemos muchos traumas o muchas patologías por movimientos repetitivos en los trabajadores, como síndrome del túnel carpiano, los jóvenes ahorita que están mucho en la computadora, en el teléfono, tendinitis de Kerben. Entonces nosotros no solamente actuamos después de una rehabilitación, después de una operación, actuamos como promoción y prevención de salud. Y eso es importante darlo, ¿no? La educación, en fin al caso. Claro, fíjate que yo manejo las patologías más frecuentes, manejo síndrome del túnel del carpo, o manejo dedos en gatillo, o manejo tendinitis de Kerben. ¿Qué hacemos? Yo qué hago al comienzo. Si desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista electromiográfico yo tengo síndrome del túnel del carpo leve, yo no voy a operar a ese paciente. Exacto. Es un paciente que va a fisioterapeuta. Él lo va a manejar. Si después de eso el paciente
empeora o puede pasar el tiempo, empeorar los síntomas, bueno, sí, allí caen ya entonces como un síndrome de túnel del carpo moderado o severo, y en ese caso sí lo opero. Lo mismo los dedos en gatillo, y así como la tenosidonitis de Kerrey. Al comienzo, si no es tan severa que incapacite al paciente, yo prefiero manejarlo con el fisioterapeuta. Con medidas preventivas. Sí, que lo haga, que lo ayude, y que lo ayude con terapia ocupacional, porque muchas veces el manejo del mouse. ¿Cuáles son las medidas ergonómicas? ¿Cómo apoyas la articulación para trabajar un movimiento forzado de flexión? ¿Cómo estás agarrando el teclado? ¿O cómo estás cargando peso? O si eres una mujer que hace repostería o peluquería o manicure, los movimientos repetidos. Entonces, tu musculatura está fortalecida para prevenir esas lesiones, o hay que hacer un trabajo con fisioterapia y terapia ocupacional para hacer un programa terapéutico de rehabilitación previo a eso, exactamente. Yo creo que este tema, la verdad que nos ha creado mucha tela que cortar, que no la vamos a poder cortar todo el día de hoy. Pero quería dejar como para un poco finalizar. Doctor, usted sabe que en la ley del ejercicio de la fisioterapia promulgada en el año de 2008, los fisioterapeutas somos profesionales de ejercicio independientes, autónomos, y que podemos ver pacientes directamente con el médico tratante, que nos refieren los pacientes de cualquier especialidad. Bueno, Corina, no sabía eso, de verdad que no lo sabía, porque yo siempre me he manejado con el fisioterapeuta. Como te digo, mi paciente se opera y el otro paso después de la cirugía va a un fisioterapeuta. Exacto. No lo mando a otro lado, sino para allá. Tengo colegas que no hacen eso, sino que empiezan a darle indicaciones en tu casa, hasta esto otro. No, yo no soy un especialista en eso. El fisioterapeuta es un personal de salud, igual que lo soy yo. Y si es así, entonces tiene capacidad para manejar a mi paciente. Exactamente. Y yo prefiero hacerlo. Y siempre los he visto pues como de esa manera. No sabía porque había esa ley. Pues sí. Pero igualito yo lo estoy apreciando mucho y para mí es un gran apoyo. Uno dice, yo como cirujano hermano, ¿qué me haría sin un fisioterapeuta? Nada. El éxito de su operación está en la rehabilitación del paciente y en la funcionalidad que va a lograr el paciente después. Es tanto cuando uno libera, tiene paciente con una adherencia de tendones que son frecuentes, ¿no? Yo lo opero hoy y mañana tiene que estar en rehabilitación. En esos casos, cuando hago una tenolisis, el otro día tiene que estar el paciente. Claro, para movilizar. Sí, hay que movilizarlo rápido. Entonces, eso me ayuda mucho. Por supuesto. Excelente. ¿Alguna pregunta? No, bueno, que también a primera mano fisioterapia y terapia ocupacional, pues bueno, estamos como encadenados o muy estrechamente relacionados para eso, para procurar la rehabilitación exitosa y que la persona vuelva a la independencia y la funcionalidad adecuadamente. Así debe ser, así debe ser. Bueno, yo súper agradecida porque usted está aquí compartiendo con nosotros y dándonos unos tips para los fisioterapeutas que están en formación o que van al campo de trabajo, porque realmente de esto nos nutrimos todos, ¿ok? Y si esto es un aporte para cada uno de ellos, aquí estamos para ayudarlos en esa parte y apoyarlos. Gracias a Joana también por compartir con nosotros acá, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, doctor Oscar Faría. Gracias, Corina, por el espacio y por compartir tus redes para dar a conocer el papel del terapeuta ocupacional y del fisioterapeuta en las lesiones de mano del cuadrante superior. Muchas gracias. No, gracias a ustedes dos por permitirme pues expresar todo lo que tengo en cirugía de la mano y que la gente conozca que hay gente capaz de manejar tanto la fisioterapeuta como la cirugía de mano. La verdad que es muy educativo todo esto.